Mira, el Evangelio de hoy forma parte del capítulo 18 de Mateo. Y en ese capítulo el interés del evangelista es enseñar a la iglesia algunos principios importantes de convivencia. Ya Jesús nos enseñó quién es el más importante en el reinado de Dios, y va a decir que es el que no quiere figurar, más bien aquel que se hace como un niño. Luego nos enseñó que debemos acoger a quienes tienen una fe débil y a quienes empiezan a caminar el camino cristiano. Y después nos enseñó que debemos ser ejemplares en todo y evitar cualquier comportamiento que escandalice a quienes tienen una fe vacilante y a aquellos que aún no se han afianzado en el camino cristiano. Bueno, pues en el texto de hoy, Jesús va a enseñar a su iglesia, es decir, a nosotros, cómo tenemos que actuar ante una situación de pecado de la que somos testigos. Se trata de una enseñanza importante, pues lo que Él nos enseña es totalmente opuesto a lo que enseña el mundo. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de este hermoso evangelio. Entonces empecemos nuestro diálogo, Gerardo, y en primer lugar me gustaría que nos aclares qué cosa es lo que nos enseña el mundo. Bueno, mira, Carlos, el mundo nos enseña que no debemos interferir en las opciones de los demás. Y esto porque promociona con fuerza, y es lo que uno percibe en las conversaciones ordinarias de todos los días, que hay que dejar que cada quien viva su vida como le dé la gana. Y que si uno quiere vivir de una cierta manera, pues es su problema. Este modo de pensar ha invadido nuestra cultura a través de las redes sociales, de los medios de influencias culturales, de modas, etc. Y mediante este modo de pensar, el mundo intenta hacer que aceptemos que lo anormal sea normal, que lo antinatural se considere natural y que lo que está mal se tome como bueno. Y para reforzar este modo de pensar nos enseña a no interferir en la vida de los demás. No se me hace ningún problema que la gente se vista como le dé la gana, porque vestirse o pintarse no hace daño a nadie. El problema surge cuando los que son del mundo buscan influir en nosotros para que aceptemos, como si fuesen buenos, comportamientos y modos de conducta que desdicen de los valores cristianos. Por ejemplo, aceptar como normal que las autoridades responsables cobren coimas por aprobar algún proyecto, o que sea normal que se roben el servicio público, o que sea normal que se mochen los sueldos, o que sea normal que una familia con 2 papás o 2 mamás se apruebe. Es verdad que este intento del mundo es muy antiguo. Ya Isaías, fíjense, del siglo VIII antes de Cristo, denuncia lo siguiente: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Y podemos agregar que hay de los que en lugar de llamar delito al delito, lo llaman error. Y a tu parecer, Gerardo, ¿a qué se debe este modo de pensar del mundo? Este modo de pensar del mundo se difunda con tanta facilidad. Bueno, a mi parecer, esta propuesta se apoya en la manera como quienes siguen los valores del mundo entienden la libertad. Los que son del mundo creen que libertad es que cada quien haga con su vida lo que le dé la gana y que a los demás no nos debería importar. Además, nos hacen creer que si procedemos así, con ese equivocado modo de entender la libertad, seremos de avanzada, seremos progresistas, desarrollados y vamos a ser aplaudidos por ir a la vanguardia del mundo. El problema es que el mundo nos ha metido en la cabeza que pensar así es razonable y que lo más evolucionado es que no nos importe lo que el otro haga con su vida. Sin embargo, la libertad personal no debe ser una carta en blanco. La libertad personal debe limitarse cuando afecta a la vida y el bienestar de los demás. En consecuencia, no podemos estar de acuerdo con el proceder de alguno mediante el cual se hace daño y hace daño a otros. Bueno, pues Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy que debemos intervenir. Muy bien, Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos y luego vamos a retomar este diálogo aquí en Domingo es Fiesta, en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.
soy Carlos González, estamos con el padre Gerardo Aste conversando sobre los principios de convivencia aquí en Domingo es Fiesta. Gerardo, me quedó una duda. ¿Por qué la libre decisión de hacer con mi vida lo que me parezca puede afectar a los demás? Mira, Carlos, es cierto que cada uno es dueño de su vida y que cada uno tiene libertad para elegir el rumbo que desee darle. Pero también es cierto que no estamos solos en el mundo, que no somos islas. Tenemos pues que tomar conciencia que todos estamos interrelacionados. Somos interdependientes, estamos interconectados, a tal punto que el dolor de uno nos duele a todos y la alegría de uno alegra a todos. Tenemos que tomar conciencia que todos estamos en un mismo bote. Imaginémonos, por ejemplo, que estamos en un bote de esos ligeritos, como un peque-peque, por ejemplo. Si un pasajero irresponsable se levanta cuando no debe hacerlo, el bote pierde su balance y se puede voltear. Y así, la irresponsabilidad de uno puede hacer que el bote se hunda y que todos los que estamos en él nos veamos afectados. Lo cierto es que todas mis acciones, en mayor o menor grado, afectan a los demás. Y esto se puede ver con mucha claridad en la economía. Por ejemplo, cuando en un lugar del mundo hay un problema con el petróleo, con seguridad todos quedaremos afectados. Lo mismo se puede decir del cambio climático. Si hay lluvias o sequías y si a alguno no le importa contaminar, todos nos veremos afectados. De la misma manera sucede con la dimensión espiritual. Si mis acciones son buenas, todos nos veremos beneficiados. Pero si mis acciones son malas, todos nos veremos afectados. Por eso el pecado es muy dañino, pues el pecado de uno no se queda en la esfera personal, afecta a todos. Y si queremos que este mundo cambie para bien, debemos evitar todo pecado. Gerardo, tenemos ahora una consulta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y después tenemos su respuesta. Escuchemos. Hola, padre. Soy Katiuska. ¿Nos puede explicar mejor por qué el pecado de otro nos puede hacer mucho daño? Claro, Katy, gracias por tu pregunta. Mira, hoy Jesús nos enseña que no podemos aceptar el pecado de otro, aunque el otro alegue que es libre y que puede hacer con su vida lo que quiera, incluso pecar. Y nosotros, sus discípulos, no podemos permitir el pecado de nadie, porque hace daño en mayor o menor medida a todo el universo. Evidentemente, afectamos en mayor medida a quienes están más cerca, a la pareja, a los hijos, a la familia, a quienes están en torno. El pecado es como una piedra que tiramos en medio de un lago en calma. La onda que produce llegará a toda la orilla. Sin embargo, las ondas que están más cerca de donde cayó la piedra serán más grandes. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos enseña cómo proceder cuando somos testigos de una situación de pecado. Y nos enseña que el pecado no lo podemos permitir de ninguna manera, en ninguna parte. Pero de manera especial, no lo podemos permitir dentro de la comunidad cristiana porque va contra la esencia misma del cristianismo. Si lo permitimos, nos haremos cómplices con nuestro silencio y nos contaminaremos todos. Con mayor razón, no podemos permitir si el pecado es de nuestras autoridades. Siempre hay que hacer la denuncia ante quienes pueden solucionar el problema. Gerardo, entonces, ¿por qué no vemos qué es lo que nos enseña Jesús al respecto? Mira, Carlos, el texto empieza diciéndonos que Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Pero hay que hacerlo porque nuestra obligación cristiana es ayudar al hermano a que viva, procurando hacerle ver que lo que está haciendo no solo lo orienta hacia la muerte, sino que está perjudicando a la comunidad y a todo su entorno. Pero si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices de su pecado. A veces el mal espíritu nos tienta a no intervenir y mantenernos callados, sugiriéndonos pensamientos como, por ejemplo, no lo digas porque no se vaya a molestar. Bueno, pues en base a este argumento, uno se justifica en su silencio. El problema es que con nuestro silencio, lo único que estamos haciendo es colaborar en el mal que hace el otro. Jesús más bien nos enseña que siempre tenemos que hablar, aunque nos cueste, aunque se molesten con nosotros y aunque perdamos al amigo. Sin embargo, nos advierte que hay que hacerlo con discreción y nunca, de ninguna manera, llamar la atención a alguien en público. Eso es aplicable a todo aquel que tiene dependientes a su cargo. Nunca llamar la atención a nadie en público. Sin embargo, puede suceder que la persona que se encuentra en situación de pecado no haga caso a nuestro consejo y continúe en su malobrar. Si es así, Jesús nos dice:
Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si la persona no hace caso a nuestra primera advertencia, no significa que debemos quedarnos callados. Tenemos que seguir intentando apartar a la persona del mal que está haciendo. Por ejemplo, una infidelidad. Lo que hay que hacer es buscar ayuda de otros, a fin de que con otros 2 o 3 volvamos a hablar con la persona y la ayudemos a que reflexione en su mal obrar. ¿Y qué pasa si la persona que está en pecado no hace caso? Puede ser que el pecador ni siquiera haga caso al consejo de 2 o 3 personas, pues está tan enredado y tan enceguecido por su pecado que no le interese dejarlo. En este caso, dice Jesús, si no les hace caso, díselo a la comunidad. Ese consejo de Jesús es sorprendente, pues nos está diciendo que, agotados todos los medios, hagamos público, pero dentro de la comunidad, el pecado de la persona. Jesús considera que es más perjudicial que la persona continúe en su pecado que pase la vergüenza de que su pecado sea conocido por todos, aunque quede dentro de los límites de la comunidad. Y la razón es que al mal no le gusta la luz. Y cuando el pecado se descubre, es más probable que el pecador deje de hacerlo. Y suele suceder que el conocimiento público reprima al pecador de su mal obrar. Sin embargo, también es posible que ni siquiera sacando a la luz y poniendo en público su pecado, lo mueva a dejarlo de lado. A esas alturas ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Por eso Jesús nos dice, si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Gracias, Gerardo, por esta explicación, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 14 de septiembre la iglesia celebra la exaltación de la cruz. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta importante buena noticia? Efectivamente, Carlos, el próximo 14 se conmemora y honra la cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay una antigua tradición que dice que Santa Elena, madre del emperador Constantino, descubrió la cruz un 3 de mayo. Por eso aún hoy en muchos lugares la fiesta de hoy se celebra el 3 de mayo. Se trata de una fiesta muy antigua que remite al año 335, cuando un 13 o 14 de septiembre se consagró la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que fue mandada a construir por el emperador Constantino y su madre Santa Elena. Ese día se recuerda también que el emperador Heraclio, en el año 628, devolvió la cruz que fue robada de Jerusalén y que recuperó de manos de los persas. Es de mencionar que recién con Constantino, hijo de Santa Elena, como dijimos, en el siglo IV, la iglesia empezó a usar la cruz como un símbolo cristiano. En los 3 siglos anteriores no se usó la cruz como símbolo propio, pues era un instrumento de tortura y de muerte de los romanos. Pero dice la leyenda que Constantino tuvo una visión en donde vio una cruz y oyó una voz que decía, «Con este signo vencerás». Y en efecto, Constantino llevó el signo de la cruz y ganó las batallas que le permitieron subir al trono del Imperio Romano. Después de Constantino, la reflexión de la Iglesia llevó a descubrir que ese instrumento de muerte, que fue la cruz, permitió que todos nosotros alcancemos la vida. Y entonces lo que fue un símbolo de fracaso y derrota se convirtió en un símbolo de victoria. En la fiesta de la exaltación de la cruz se venera y honra la cruz, pues por medio de ella hemos sido salvados. Pero también celebra la invitación que Jesús nos hace de cargar su cruz. Pues dice Mateo 8:24, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y para el cristianismo, cargar la cruz es asumir las consecuencias de elegir lo que Dios quiere. Y si bien hacerlo es difícil, este es el camino que lleva a la felicidad y a la vida. Gerardo, gracias. Hemos llegado a nuestra parte final. Gracias por enseñarnos a conocer el verdadero Dios y también a su palabra. Antes de despedirnos, quisiéramos recibir la bendición de Dios. Claro, Carlos, con mucho gusto. Vamos a pedirle pues a Dios, Padre, que es bueno y que es misericordioso con todos, y que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, nos bendiga y permanezca siempre con todos nosotros. Amén.
Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan. Y les deseo a todos un muy buen domingo y una muy buena semana. Buenos días a todos. Un abrazo Gerardo, muy buenos días. Un abrazo también para todos los peruanos. Siempre hay que tener esperanza y fe en nuestro país y estar siempre dispuestos a contribuir para que el Perú sea mejor. Muchas gracias, hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.